Cuando estudiamos los números enteros y racionales, vimos que los números se pueden representar por puntos de una recta numérica. A partir de esta recta numérica vamos a llegar a las representaciones gráficas. En el primer apartado, después de aprender cómo se representan números positivos y negativos en una recta, estudiaremos lo que son los ejes de abscisas y los ejes de ordenadas. Gracias a ellos podremos representar cualquier punto del plano por un par numérico que serán sus coordenadas. Vamos a recordar un concepto que ya conoces, los números enteros. Los números enteros son clases de equivalencia formadas por todos los pares ordenados de números naturales que representan al mismo número entero. Estos números enteros pueden ser positivos y negativos. Vamos a fijarnos ahora en los primeros, los números enteros positivos. Observa estos números. No todos ellos son números enteros. Solo vamos a señalar aquellos que sean números enteros positivos. En efecto, los números 1 y 10 son números enteros positivos. Los demás números no son enteros positivos. Veamos cómo podemos representar en una recta los números positivos. En esta recta horizontal vamos a señalar los puntos 0, 1 y 2. Fíjate que debajo de cada punto hemos escrito el número correspondiente. ¿Qué pasos hemos seguido para representarlos? Una vez dibujada la recta, hemos tomado un punto como origen con el número 0. A continuación, señalamos un segmento como unidad que mantendremos siempre constante. Así, el segmento que separa los puntos 1 y 2 es el mismo que el que separa los puntos 0 y 1. La distancia es la misma. De esta forma podemos representar todos los números enteros positivos. ¿Dónde se encontrarán los números 3 y 4? Vamos a señalarlos en esta recta. Los puntos 3 y 4 se sitúan a continuación del 2, a su derecha. Observa que todos estos números enteros positivos se representan a la derecha del 0, que lo hemos situado de antemano como punto origen de la recta. ¿Recuerdas estos números? Antes nos hemos fijado en aquellos números que eran enteros positivos. Ahora vamos a fijarnos en los enteros negativos. El único número entero negativo es el menos 6. También estos números pueden representarse en una recta. Ya hemos visto que el 0 se sitúa en el punto origen de la recta. A partir de este punto podemos señalar los otros puntos representativos de los enteros negativos. Veamos dónde se sitúan los números menos 1 y menos 2. Observa que estos números se representan a la izquierda del 0. La distancia entre cada punto se mantiene constante. Vamos a marcar a continuación los puntos menos 3 y menos 4. Estos dos puntos se colocan a la izquierda del 0, en concreto a la izquierda del menos 2. Veamos si has comprendido cómo se realiza la representación de los números enteros positivos y negativos. En esta recta están señalados el número 0 y otros dos que no sabemos cuáles son. Se trata de los puntos A y B. Comenzamos por el punto A. Observa que está situado a la izquierda del 0. Por lo tanto, ya sabemos que es un número negativo. ¿Pero qué número es? Es fácil de reconocer ya que en esta recta están señalados los puntos. Puedes contar y ver a qué número corresponde.
menos 1, menos 2, menos 3. El punto A representa el número menos 3. El punto B está situado a la derecha del 0, es decir, se trata de un número positivo. ¿A qué número corresponde? El punto B corresponde al número 4. Ya sabes que una recta no tiene fin, es ilimitada. Por lo tanto, si la alargamos, podemos representar cualquier número entero positivo o negativo, por muy grande que sea. Recuerda que el 0 lo representamos por un punto de la recta que le llamamos origen. A partir de este punto, señalamos todos los demás. A la derecha del 0 representamos los números positivos. Los números que representamos a la izquierda del 0 son los números negativos. Fíjate bien, esta recta donde hemos representado los números positivos y negativos se llama eje de abscisas. El eje de abscisas es una recta horizontal. Ya sabes que esta recta horizontal que sirve para representar los números se llama eje de abscisas. Veamos pues qué puntos están representados en este eje de abscisas. Comencemos por el punto A. ¿A qué número corresponde? El punto A representa el número 2. ¿Y los siguientes puntos? ¿Qué número representa cada uno? El punto B corresponde al número menos 1. El punto C representa al número 4. El punto D corresponde al número menos 3. Pero podemos expresar de otra forma lo que nos indica el eje de abscisas. Ya sabes que el punto A corresponde al número 2. Pues bien, en este caso decimos que la abscisa del punto A es 2. Lo mismo podemos decir de los demás puntos. La abscisa del punto B es menos 1. La abscisa del punto C es 4. La abscisa del punto D es menos 3. Recuerda que estos puntos representan números positivos y negativos. Pero también podemos hacer el proceso contrario. A partir de la abscisa de un punto, señalarlo en la recta. En esta ocasión vamos a señalar el punto de abscisa 3. Al señalarlo en la recta lo haremos con la letra M. Como es un número positivo, ya sabemos que estará situado a la derecha del 0. A partir de este número hemos de contar 3. 1, 2 y 3. En este punto se representa el número 3. El segundo punto es el que tiene de abscisa menos 2. En este caso se situará a la izquierda del 0. ¿Dónde lo representaremos? El punto R nos señala el número menos 2. Hasta ahora hemos representado puntos cuyas abscisas son números enteros, positivos y negativos, pero también podemos hacerlo si la abscisa no es un número entero. Fíjate en el punto P. Está situado en el medio de los puntos 2 y 3. Por lo tanto, P es el punto de abscisa 2,5.
Recuerda que cuando se encuentran a la derecha del 0 son positivos. Veamos ahora el punto S. Observa que está a la izquierda del 0. Por lo tanto, ya sabemos que es un número negativo. Está situado en la mitad del -1 y -2. Por lo tanto, S es el punto de abscisa -1,5. Recuerda que el eje de abscisas sirve para representar no solo números enteros, sino cualquier número positivo o negativo. Hasta ahora hemos visto cómo se representan los números positivos y negativos en una recta horizontal. Pues bien, también lo podemos realizar sobre una recta vertical. En ella señalamos el punto 0. Por encima del 0 marcamos el punto 1. Para situar estos puntos seguimos los mismos pasos que cuando lo hacíamos en la recta horizontal. La distancia entre los puntos 1 y 0 se mantiene constante al señalar los otros puntos. De esta manera podemos señalar todos los puntos que queramos. Señalamos el punto 2. Manteniendo la misma distancia por encima del punto 1 se encuentra el punto 2. Por encima del 2 podemos señalar el 3, 4, 5. Observa que todos estos puntos representan números positivos. Por tanto, los números positivos se sitúan por encima del punto 0. Pero no solo podemos representar los números positivos, también los números negativos se representan en esta recta vertical. El número -1 se sitúa por debajo del 0. Observa que los números negativos se representan por puntos situados por debajo del 0. De igual manera podemos señalar el punto -2. Recuerda que los números positivos los representamos por encima del 0. En cambio, los negativos se representan por debajo del punto 0. En esta recta hemos representado los números 0, -1 y -2. En esta recta se han señalado los puntos A y B, pero cada uno de ellos corresponde a un número. Veamos qué números son. Observa el punto A. Está situado por arriba del 0, por tanto se trata de un número positivo. ¿Pero de qué número se trata? En efecto, el punto A corresponde al número 1. Veamos qué ocurre con el punto B. Está situado por debajo del 0, por eso sabemos que es un número negativo. En concreto, se trata del número -2. Recuerda dónde se representan los números positivos y negativos en la recta vertical. Al igual que hicimos con el eje de abscisas, si prolongamos la recta vertical, podremos representar cualquier número positivo o negativo. Ya sabes que una recta es ilimitada. Recuerda que por arriba del 0 se representan los números positivos. Los números negativos se representan por debajo del 0. Pues bien, esta recta donde hemos representado los números se llama eje de ordenadas. El eje de ordenadas es una recta vertical. Veamos un nuevo ejemplo. En esta recta se han marcado dos puntos, el A y el B. ¿A qué números corresponden? El punto A corresponde a un número positivo ya que se representa por arriba del 0. Este número es el 2. ¿Y el punto B? ¿A qué número corresponde? El punto B corresponde al número -1. Pero podemos expresar de otra manera estos puntos. El punto A corresponde al número 2. Pues bien, podemos decir que la ordenada del punto A es 2. Esto mismo podemos decir del punto B.
ordenada del punto B es -1. Recuerda que el eje de ordenadas representa números negativos y positivos. Pero no solo se representan números enteros. Al igual que ocurre en el eje de abscisas, en el eje de ordenadas se pueden representar números que no sean enteros. Veamos qué números representan los puntos P y Q. El primero de ellos, el punto P, se encuentra en el medio de los puntos 1 y 2. Por lo tanto, representa el punto de ordenada 1,5. ¿Y el punto Q? ¿Qué número representa? Fíjate que se encuentra en el medio de los puntos -1 y -2. El punto Q tiene por ordenada el número -1,5. Podemos realizar el proceso contrario, es decir, a partir de las ordenadas de unos puntos, representarlos gráficamente en el eje de ordenadas. Esto es lo que vamos a hacer con las ordenadas 0,5 y -1. Ya podemos señalar el primero de los puntos, el punto 0,5. Este se representa por arriba del 0, ya que es un número positivo. ¿Dónde lo representaremos? ¿Y el punto -1 dónde se representa? Recuerda que los números negativos se sitúan por debajo del 0. Al igual que en los anteriores ejemplos, podemos marcar los puntos por medio de letras en la recta. El punto 0,5 lo representamos por un punto con la letra N. El punto de ordenada -1 lo representamos con la letra T. De esta manera ya hemos representado los dos puntos. El eje de abscisas es una recta horizontal donde se puede representar cualquier número positivo o negativo a la derecha o a la izquierda del 0, respectivamente. El eje de ordenadas es una recta vertical donde se puede representar cualquier número. Arriba del 0 se representan los positivos, debajo del 0 se representan los negativos. Ya hemos aprendido qué son el eje de abscisas y el eje de ordenadas. En este segundo apartado vamos a estudiar a qué llamamos ejes de coordenadas. También veremos que la abscisa y la ordenada de un punto son las coordenadas de ese punto. Realizaremos muchos ejemplos para que todo resulte muy fácil. Ya sabes que el eje de ordenadas es una recta vertical ilimitada en la que podemos representar cualquier número positivo o negativo. Por arriba del 0 se representan los números positivos, por debajo del 0 se representan los números negativos. El eje de abscisas es una recta horizontal donde se pueden representar los números, ya sean positivos o negativos. Los números positivos se representan a la derecha del 0, los números negativos los representamos a la izquierda del 0. Pero veamos qué ocurre si juntamos los dos ejes. Fíjate bien, el eje de abscisas y el eje de ordenadas así dispuestos forman lo que se llama ejes de coordenadas. Observa que los ejes de coordenadas son dos ejes que se cortan perpendicularmente. Gracias a estos ejes podemos representar cualquier punto. Para marcar los puntos en el eje de abscisas tomamos como origen el 0. También tomamos el 0 como origen para marcar los puntos en el eje de ordenadas. Pues bien,
Este punto cero común a los dos ejes lo tomamos como origen de los ejes de coordenadas. El origen de coordenadas se representa por la letra O. Recuerda que los ejes de coordenadas los forman el eje de ordenadas y el eje de abscisas, dispuestos según figuran. En estos ejes de coordenadas se han representado 4 puntos: R, N, S, M. Observa que a partir de estos ejes podemos saber cuáles son las ordenadas y las abscisas de los puntos representados. El punto N está situado en el eje de ordenadas, por lo tanto podemos hallar su ordenada. Ya sabes cómo se halla la ordenada de un punto. En este caso, la ordenada del punto N es 3. Esta ordenada es positiva ya que está situada por arriba del 0. Fijémonos ahora en el punto M. Está situado en el eje de abscisas. Además, sabes que es positivo ya que está a la derecha del 0. Su abscisa es 5. El punto R es positivo o negativo. Fíjate que está a la izquierda del punto 0, situado en el eje de abscisas. Por lo tanto, podemos decir que la abscisa del punto R es -4. Por último, el punto S. Está situado en el eje de ordenadas, por abajo del 0. Por lo tanto, es un número negativo. Su ordenada es -2. Recuerda que el eje de abscisas es el horizontal y el de ordenadas es el vertical. Veamos si has comprendido cómo se calcula la ordenada y la abscisa de los puntos que están sobre los ejes. En estos ejes de coordenadas hay 4 puntos marcados. Calcularemos sus ordenadas y abscisas respectivamente. Observa que el punto A y el C están situados en el eje de abscisas. En cambio, los puntos B y D están en el eje de ordenadas. ¿Cuál es la abscisa del punto A? La abscisa del punto A es 2. ¿Cuál es la ordenada del punto B? La ordenada del punto B es 3. ¿Cuál es la abscisa del punto C? La abscisa del punto C es -3. Por último, ¿cuál es la ordenada del punto D? La ordenada del punto D es -4. Observa el punto N. Su ordenada es 3. Podemos decir que la ordenada es la altura respecto al eje de abscisas. Recuerda que cuando el punto está por arriba del punto origen, O, se trata de un número positivo. Fíjate ahora en el punto M. Su ordenada también es 3. Pero, ¿crees que hay más puntos que tengan por ordenada 3? En efecto, hay más puntos que tienen por ordenada 3, es decir, que su altura respecto al eje de abscisas es 3. Todos los puntos señalados tienen de ordenada 3. Esto nos indica que hay infinitos puntos que pueden tener ordenada 3.
Ahora veamos cuáles son las ordenadas de esos puntos. La ordenada del punto I es 2. La ordenada del punto L es 4. Fíjate bien en los puntos K y P y calcula sus ordenadas. La ordenada del punto K es 1. La ordenada del punto P es 3. Observa que esta es también la ordenada del punto N. Recuerda que hemos dicho que la ordenada es la altura respecto del eje de abscisas. En este caso, el punto A se encuentra a una altura de -4, es decir, su ordenada es -4. Observa que en el caso del punto A la altura está por debajo del eje de abscisas. Por ello, su ordenada es negativa. ¿Crees que hay más puntos cuya ordenada sea -4? Efectivamente, hay más puntos cuya ordenada es -4. Observa que todos los puntos que tienen ordenada -4 están situados sobre una recta paralela al eje de abscisas a distancia -4. Veamos otros puntos que se encuentran por debajo del eje de abscisas. Vamos a calcular sus ordenadas. La ordenada del punto B es -2. ¿Cuál es la ordenada del punto C? La ordenada del punto C es -2 también. ¿Y del punto D? ¿Cuál es su ordenada? En efecto, la ordenada del punto D es -3. Por último, ¿cuál es la altura respecto al eje de abscisas del punto E? La ordenada del punto E es -1. El punto M está situado en el eje de abscisas. En realidad se puede decir que la abscisa es la distancia al eje de ordenadas. La abscisa del punto M es 3. Por lo tanto, la distancia del punto M al eje de ordenadas es 3. Fíjate que esta distancia es por la derecha. Recuerda que cuando un punto está a la derecha del origen, O, es positivo. Por lo tanto, la abscisa del punto M es positivo. Veamos si hay más puntos que tengan de abscisa 3. Como puedes observar, hay más puntos que tienen abscisa 3, es decir, que su distancia por la derecha al eje de ordenadas es 3. Como ya hemos aprendido, la abscisa es la distancia del eje de ordenadas. En este caso, el punto P está situado a la izquierda del eje de ordenadas, es decir, la abscisa es la distancia por la izquierda del eje. La abscisa del punto P es -5.
Pero como ya hemos visto en otros ejemplos, no es este el único punto que tiene abscisa -5. Hay más puntos cuya abscisa es -5, o lo que es igual, cuya distancia por la izquierda del eje de ordenadas sea la misma que la del punto P. Recuerda que cuando un punto se encuentra a la izquierda del cero en el eje de abscisas, es un número negativo, en este caso, -5. Observa estos ejes de coordenadas. En ellos hay marcados 5 puntos: A, B, C, D y E. ¿Cuáles son las abscisas de estos puntos? El punto A, ¿qué abscisa tiene? El punto A tiene de abscisa -5. ¿Y el punto B? ¿Cuál es su abscisa? La abscisa del punto B es 2. En tercer lugar, el punto C. ¿Cuál es su distancia al eje de ordenadas por la izquierda? La abscisa del punto C es -3. El punto D también está situado a la izquierda del eje de ordenadas, es decir, su abscisa es negativa. Pero, ¿cuál es? La abscisa del punto D es -2. Por último, ¿cuál es la abscisa del punto E? La abscisa del punto E es 5. Observa que esta abscisa es positiva. Esto nos señala que el punto está situado a la derecha del cero, a la derecha del eje de ordenadas. Ya hemos visto que los puntos pueden estar colocados en los ejes o fuera de ellos, pero de todas maneras podemos hallar su ordenada y su abscisa. Este es el caso de los puntos A, B y P. El punto A está situado en el eje de abscisas. Por lo tanto, podemos decir que su abscisa es 4. Fíjate que es positiva ya que se encuentra a la derecha del origen. El punto P, ¿qué abscisa tiene? El punto P también tiene de abscisa 4. Veamos qué ocurre con el punto B. Está situado en el eje de ordenadas, por arriba del origen. Su ordenada es 3. Pero el punto P también tiene ordenada. Podemos decir que la ordenada de P es también 3. Es decir, el punto P tiene de abscisa 4 y de ordenada 3. ¿Crees que hay más puntos cuya abscisa sea 4 y su ordenada 3? En efecto, no hay más puntos que tengan abscisa 4 y ordenada 3. Cada punto tiene su abscisa y su ordenada, y no hay otro que las tenga igual. Ya hemos visto que cualquier punto del plano determinado por los ejes de coordenadas tiene una abscisa y una ordenada. Veamos cuáles son las del punto A. La abscisa del punto A es 2. La ordenada del punto A es 1. Los valores de la abscisa y la ordenada nos determinan el punto en el plano de los ejes de coordenadas.
Fíjate bien, se llama coordenadas de un punto a los valores de la abscisa y ordenada. Las coordenadas del punto A son 2 y 1. Recuerda que cualquier punto viene determinado por su abscisa y su ordenada, es decir, por sus coordenadas. Ahora ya podemos determinar cualquier punto por sus coordenadas, es decir, por el valor de su abscisa y de su ordenada. Los puntos M y N tienen unas coordenadas. Veamos cuáles son. Para ello, hallamos su abscisa y su ordenada. La abscisa del punto M es -3. ¿Cuál es su ordenada? La ordenada del punto M es 3. Esto nos indica que las coordenadas del punto M son -3 y 3. Veamos el segundo punto, el punto N. ¿Cuál es su abscisa? La abscisa del punto N es 3. Su ordenada es -2. Las coordenadas del punto N son 3 y -2. Hasta ahora hemos visto que a partir de unos ejes de coordenadas podemos hallar las coordenadas de cualquier punto. Pues bien, ahora realizaremos el proceso contrario. A partir de las coordenadas del punto lo representaremos en el plano de los ejes de coordenadas. Las coordenadas de un punto son los valores de la abscisa y de la ordenada. Por tanto, las coordenadas del punto S son 4, 4, es decir, abscisa 4 y su ordenada también 4. Veamos otro ejemplo. El punto R tiene de abscisa 3 y de ordenada -1. Por lo tanto, ¿dónde lo representaremos? Recuerda que los valores de la abscisa y de la ordenada determinan un punto en los ejes de coordenadas. El eje de abscisas y el eje de ordenadas se cortan perpendicularmente formando los ejes de coordenadas. El punto común a los dos ejes es el origen de coordenadas. Llegamos al tercer y último apartado de la lección de ejes de coordenadas. En él vamos a estudiar dos nuevos conceptos, el punto y el cuadrante. Vamos a repasar lo que hemos aprendido hasta ahora acerca del plano de los ejes de coordenadas. Ya sabes que cualquier punto está determinado por los valores de su abscisa y su ordenada. La abscisa del punto S es 3. ¿Cuál es su ordenada? En efecto, su ordenada es 2. Por lo tanto, las coordenadas del punto S son 3 y 2. Recuerda que no hay otro punto que tenga las coordenadas 3 y 2. Fíjate bien,
Un punto en el plano viene determinado por un par ordenado de números, que son las coordenadas del punto. Ya sabes que las coordenadas de un punto son la abscisa y la ordenada correspondiente. Por lo tanto, el par ordenado de números está formado por la abscisa y la ordenada. El punto S tiene de abscisa 3 y de ordenada 2, como hemos visto en el ejemplo anterior. Por tanto, el punto S viene determinado por el par ordenado 3, 2. Observa que el par ordenado siempre nos da primero la abscisa y después la ordenada. Veamos más ejemplos. En estos ejes de coordenadas hay señalados dos puntos, el A y el B. Ya has aprendido que un punto en el plano viene definido por un par ordenado de números que indica las coordenadas del punto. Por tanto, para conocer el par ordenado que define un punto, hemos de conocer sus coordenadas, es decir, su abscisa y su ordenada. La abscisa del punto B es -5. Su ordenada es 3. Por lo tanto, el punto B viene definido por el par ordenado -5, 3. El punto A tiene de abscisa 5 y de ordenada 2. Por tanto, ¿cuál es el par ordenado por el que viene determinado? El par ordenado por el que viene representado el punto A es 5, 2. El par ordenado que determina un punto en el plano de los ejes de coordenadas nos indica las coordenadas de dicho punto. Recuerda que las coordenadas de un punto son la abscisa y la ordenada. El punto A está situado a la izquierda del eje de ordenadas y debajo del eje de abscisas. Su abscisa es -5. Su ordenada es -4. El punto A viene representado por el par ordenado -5, -4. El punto B también tiene una abscisa y una ordenada. En este caso, está situado a la derecha del eje de ordenadas y por debajo del eje de abscisas. Su abscisa es 3. Su ordenada es -2. Por lo tanto, el punto B está definido por el par ordenado 3, -2. Recuerda que las ordenadas hacia abajo son negativas y las abscisas hacia la derecha son positivas. Hasta ahora hemos calculado las coordenadas de un punto referidas a unos ejes de coordenadas. Ahora vamos a realizar el proceso contrario. A partir de las coordenadas, representar el punto. Sea un punto que tiene 5 de abscisa y -2 de ordenada. Es decir, sus coordenadas son 5 y -2. ¿Dónde se representa? El par ordenado que define este punto M es 5 -2. Veamos otro ejemplo. Se trata del punto que tiene de abscisa -4 y de ordenada 2. Representa con la letra P este punto que tiene de coordenadas -4, 2. El punto P está definido por el par -4, 2.
Vamos a hacer un repaso de todo lo que has aprendido hasta ahora sobre los ejes de coordenadas. Un sistema de ejes de coordenadas está formado por dos ejes perpendiculares. El eje horizontal es el eje de abscisas. El eje vertical es el eje de ordenadas. El punto donde se cortan los ejes es el origen de coordenadas. Las abscisas a la derecha del origen son positivas. Las abscisas a la izquierda del origen son negativas. Las ordenadas hacia arriba del origen son positivas. Las ordenadas hacia abajo del origen son negativas. Todos estos conceptos es importante que los tengas muy claros en el momento de calcular las coordenadas de un punto. Este punto está definido por el par ordenado 5, 1. Ya sabes que en unos ejes de coordenadas el punto viene determinado por un par ordenado de números que nos indican las coordenadas de dicho número. La primera componente del par ordenado corresponde a la abscisa. La segunda componente del par ordenado corresponde a la ordenada. Ahora ya podemos representar este punto en el plano de los ejes, pues conocemos sus coordenadas. 5 de la abscisa, 1 de la ordenada. Hemos representado el punto de coordenadas 5, 1. Estos 4 puntos están determinados por sus coordenadas. Veamos cómo se representan en el plano de los ejes de coordenadas. El primero de los puntos, el punto A, está determinado por el par ordenado -3, 2. El punto B tiene de coordenadas 4 y 2. Las coordenadas del punto C son -1 y 3. El par ordenado que define el punto D es -3, -4. Recuerda que la primera componente del par ordenado corresponde a la abscisa y la segunda a la ordenada. Observa estos 4 puntos. Vamos a calcular cuáles son sus coordenadas por medio del par ordenado que los definen. El punto A tiene de coordenadas 4, 4. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Sus coordenadas son 4, 1. El punto C tiene de abscisa 4 y de ordenada 0. Por último, el punto D, ¿qué coordenadas tiene? La abscisa es 4, su ordenada es -4. Fíjate en el punto C. Está situado en el eje de abscisas.
La ordenada del punto C es 0 porque la altura de C respecto al eje de abscisas es 0. Recuerda, todos aquellos puntos que están situados en el eje de abscisas tienen de ordenada 0. Veamos cuáles son las coordenadas de los puntos que están en el plano determinado por estos ejes de coordenadas. Ya sabes que un punto viene definido por un par de números ordenados. ¿Cuál es el par ordenado que define el punto A? Las coordenadas son -4, -2. ¿Y el punto B? El par ordenado que representa al punto B es -2, 2. El punto C está situado sobre el eje de ordenadas. ¿Cuáles son sus coordenadas? Sus coordenadas son 0, 4. Por último, el punto D. Está sobre el eje de abscisas, por lo tanto su ordenada es 0, pero ¿cuál es el par ordenado que lo define? La abscisa del punto D es 3, la ordenada es 0, por lo tanto, el par ordenado que define el punto es 3, 0. Los puntos pueden estar situados sobre los ejes o fuera de ellos. En este caso nos encontramos con un punto sobre el eje de ordenadas. Veamos cuáles son las coordenadas de los puntos que no están situados sobre los ejes. El punto A viene definido por el par ordenado -4, 2. El punto B, ¿qué coordenadas tiene? Las coordenadas del punto B son -2, 2. El punto C está determinado por un valor de la abscisa y un valor de la ordenada. ¿Cuáles son estos valores? 2 y 2 son las coordenadas de este punto. Recuerda que la primera componente del par ordenado corresponde a la abscisa y la segunda a la ordenada. Por último, el punto D, ¿qué coordenadas tiene? El punto D está definido por el par ordenado 4, 2. Nos falta por calcular las coordenadas del punto que está sobre el eje de ordenadas. Fíjate bien, la abscisa del punto que está en el eje de ordenadas es 0 porque la distancia de este punto al eje de ordenadas es 0. Recuerda que el eje vertical es el eje de ordenadas. Este punto tiene de abscisa 0. Su ordenada es 2. Por tanto, el par ordenado de números que lo define es 0, 2. Recuerda que la abscisa es 0 ya que su distancia respecto al eje de ordenadas es 0. Vamos a representar estos puntos dados por sus coordenadas. Para ello, lo primero que necesitamos son los ejes. Ahora ya podemos representarlos uno a uno. El punto A es el que tiene de coordenadas 2, 0. El punto B viene determinado por el par ordenado 0, 3. El punto C tiene de abscisa 0 y de ordenada -4. El punto D tiene de abscisa -5 y de ordenada 0. Esto nos indica que la altura respecto al eje de abscisas es 0. Ya hemos señalado en el plano de los ejes de coordenadas todos los puntos, gracias a que conocíamos sus coordenadas. En el plano de los ejes de coordenadas hay representados 4 puntos de los cuales no conocemos sus coordenadas, pero podemos calcularlas fácilmente. El punto G tiene de coordenadas -4, 0.
Las coordenadas del punto H son -2, -3. El par ordenado que define al punto I es 2, 4. El punto J tiene de coordenadas 3, -1. De esta manera hemos hallado las coordenadas de todos los puntos dados. Observa que los ejes de coordenadas dividen al plano en 4 regiones. Cada una de estas partes se llama cuadrante. Cada uno de estos cuadrantes se les numera según un orden. El primer cuadrante es el superior derecho, y continuando en sentido contrario a las agujas del reloj, los siguientes cuadrantes. El primer cuadrante tiene la abscisa positiva y la ordenada positiva. El segundo cuadrante tiene la abscisa negativa y la ordenada positiva. El tercer cuadrante tiene la abscisa negativa y la ordenada negativa. El cuarto cuadrante tiene la abscisa positiva y la ordenada negativa. De esta forma está determinado el signo de las coordenadas de los puntos que estén situados en cada cuadrante. Fíjate bien, los puntos que tienen abscisa negativa y ordenada positiva, ¿en qué cuadrante están situados? En efecto, están situados en el segundo cuadrante. Los puntos que tienen abscisa negativa y ordenada negativa, ¿en qué cuadrante están situados? Los puntos que tienen abscisa negativa y ordenada negativa están situados en el tercer cuadrante. Un punto en el plano viene determinado por un par ordenado de números que son las coordenadas de ese punto. Los ejes de coordenadas dividen el plano en 4 cuadrantes. Si un punto tiene abscisa 0, está en el eje de ordenadas. Si un punto tiene ordenada 0, está en el eje de abscisas. Si un punto tiene de abscisa 0 y ordenada 0, es el origen de coordenadas.